Loreto López González es antropóloga de la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos y doctora en ciencias sociales por la misma universidad. Especialista en estudios sobre memorias colectivas del pasado reciente en Chile. Ha formado parte de equipos de trabajo interdisciplinario, tanto en el sector público como en organismos de la sociedad civil, realizando investigaciones y proyectos de desarrollo en las líneas de actividades creativas, patrimonio, memoria y derechos humanos. Es investigadora del programa Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile y del grupo de trabajo Claxo, Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Además, integra la mesa de trabajo Sitios de Memoria y Arqueología del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Ha publicado artículos sobre el desarrollo de sitios de memoria en Chile y Argentina y actualmente conduce la investigación Irrupciones de Memoria en el Chile actual, los usos políticos de la memoria del pasado reciente en las luchas contrahegemónicas del presente. Y es coinvestigadora del proyecto El recuerdo del pasado reciente en las redes sociales, Memorias del triunfo de la UP, el golpe de Estado y la dictadura en Twitter. Bienvenida, Loreto. Bueno, gracias Sebastián, gracias al Centro Cultural de España por organizar esta actividad. Mi presentación, probablemente, después de estas hermosas presentaciones, además de arquitectos, diseñadores, espero que no les duela a los ojos mirarla. Siempre es un agrado ver las presentaciones de los colegas y las colegas que vienen de estas áreas, que siempre están preocupadas por llevar el mensaje más allá de lo que se dice, sino también cómo se dice. Y bueno, yo tomé nota de algunas cosas para que me parece que son... He estado muy interesada escuchando todo lo que nos han presentado magníficamente desde las 10 de la mañana. Se han dicho algunas cosas, ¿no? Para remitirnos a la unidad popular. Es difícil hablar, vencidos, fracaso, doloroso, dolor, cómo llegamos hasta donde estamos ahora. Cada territorio entiende la unidad popular de una manera distinta. Nunca olvidar, rescate de algo pendiente. Justamente antes de mí la narrativa del paréntesis, ¿no? La excepción, una epopeya. Bueno, estamos en ese proceso, tratando de construir una memoria de la unidad popular. Hay memorias de la unidad popular. Pero antes de pasar, bueno, quizás antes de pasar a este derrotero, yo no estoy trabajando en la memoria de la unidad popular propiamente tal. Tenemos esa pequeña investigación con Nicolás Ortiz sobre las redes sociales. No es Twitter lo que más con lo que más estamos familiarizados y familiarizadas. Pero se hizo ineludible, viniendo yo del campo de estudios de las memorias, que es un campo interdisciplinario, se me hizo ineludible y era evidente que con los 50 años y en un contexto de revuelta social, unas ciertas memorias de la unidad popular iban a encontrar una escucha. Para mí era obvio, o sea, viniendo de este campo estoy muy atenta, por eso tomé tantas notas a cómo se habla del pasado, y del pasado se habla siempre dependiendo de las condiciones del presente. Por eso aquí lo que hemos visto son una cantidad de materiales maravillosos, pero tenemos que ponernos a la tarea de cómo queremos hablar de esos materiales. Ustedes nos han entregado y están poniendo a disposición de la sociedad un reservorio y unos referentes materiales y unas experiencias, las han descrito magníficamente, pero ahora para pasar a la memoria, que es lo que a mí me preocupa, es que necesito el sentido, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de eso? Y hay muchas maneras de hablar de todo esto que hemos estado conversando hoy día. Porque lo que nos ha demostrado el contexto postdictatorial es que nosotros hemos estado en el campo, en el espacio público, desde que finaliza la dictadura, hemos librado una batalla por la memoria. Cuando digo la memoria, me refiero a cómo entendemos el pasado reciente, y esa primera disputa se refirió al sentido de la dictadura, ¿no? Cómo íbamos a recordar el golpe y la dictadura. Se centró ahí la discusión y por eso las memorias, los testimonios, ¿no? Los recuerdos de la experiencia de la violencia y la sangre fueron tan útiles, ¿no? Fueron necesarios desde el punto de vista político y jurídico. Pero esa memoria
convengamos que era necesaria, irrumpe, es reconocida, pero no ha permitido mover un ápice la memoria feliz de la dictadura. Esa memoria no contesta, o sea, no discute lo que discutió el 18 de octubre, de alguna manera. Sin embargo, el 18 de octubre abrió un espacio de escucha más propicio para la unidad popular. Y yo creo que esa es la batalla que viene ahora. Y esa batalla es bastante más, va a ser más dura que la que libramos por el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos o por construir una memoria trágica de la dictadura que tratara de disputar en algo el sentido de la gran obra institucional y política que había construido la dictadura, que no se ha movido un ápice producto de la sangre. La memoria de la Unidad Popular, por lo virulento, además que he visto los ataques, justamente en este estudio de redes sociales, es la disputa que se viene. Y es la disputa que se viene porque es no es la alternativa en términos de reiteración, pero es algo distinto, ¿no? Del camino único que nos señaló la dictadura y sus políticas neoliberales. Entonces, lo que yo estuve haciendo, a propósito de un capítulo de un libro que tuve que escribir el año pasado para los 50 años, fue tratar de hacer un ejercicio de cómo había circulado, se había construido, ¿no?, esta memoria pública, o cómo había circulado públicamente, más bien, el recuerdo de la Unidad Popular. Y de Allende, más o menos juntos y a veces separados, Allende ha logrado salir mejor, digamos, de ese ejercicio. Bueno, la dictadura construyó muy rápido una memoria sobre la Unidad Popular. Y es una memoria que sirve para justificar su propia acción política. Por eso a mí me preocupa los registros de la Unidad Popular en un espacio que recuerda el golpe y la dictadura. Porque sobre el periodo que antecede al golpe hay una disputa y hay un reclamo de la derecha que quiere instalar la idea, ¿cierto?, de que el golpe es el producto de la Unidad Popular. La causa es la Unidad Popular y el único camino posible para el desenlace de la Unidad Popular era el golpe y la dictadura. Pero esa es la mentalidad del camino único al que hemos estado además acostumbrados. Entonces, muy pronto se construye lo que en el campo de estudios de las memorias se ha llamado esta memoria del golpe y la dictadura como una salvación del marxismo internacional. Eso se reprodujo durante 17 años producto de la propaganda. Y cuando digo propaganda, me refiero a este tipo de cosas, ¿no? Chile hoy, Chile ayer. Esto se reprodujo, se envió fuera de Chile porque está en 2 idiomas, está en tres idiomas. Y a las personas se le entregó un discurso sobre el pasado muy sencillo. Y eso yo lo veo reproducirse también en las redes sociales, ¿no? ¿En la Unidad Popular hubo colas? Sí, hubo colas. Pero ¿por qué hubo colas? Entonces, inmediatamente tenemos soluciones sencillas, ¿no? Porque Allende era un inepto, porque el comunismo destruye, etc. Y no tenemos podríamos decir, la narrativa que nos podrían aportar los historiadores o las historiadoras. Bueno, hay una memoria que se construye a través de la estrategia de la propaganda, donde la dictadura rápidamente, ¿cierto?, establece que la Unidad Popular el golpe ha sido la salvación, es una gesta heroica, patriótica, y que pone fin a estos 1000 días de angustia y destrucción. Y cuando digo angustia, eso sí, hay que ir a los testimonios de las personas, de la gente, digamos, que pensó que efectivamente le iban a tomar la casa, le iban a violar las hijas, o sea, hay una cosa de imaginario muy exacerbado durante los 1000 días. Bajo el prisma de la moral conservadora, en ese relato Allende es retratado como un presidente débil, inepto, borracho, mujeriego y parrandero. Menos importan sus ideas y proyecto político que su personalidad y carácter, y eso lo estamos viendo también ahora en el juicio cuando se hace sobre los candidatos, ¿no? Pero como decía una amiga, a mí me interesa un candidato que sea presidente, no para invitarlo a tomarte a mi casa. Entonces, pero vemos esa reiteración, la despolitización también, cuando desde el mismo juicio que se hace sobre Allende. Entonces hay 17 años donde funciona sin contrapeso, porque cuando decimos sin contrapeso tenemos que pensar que son 17 años de discurso único. No hay
Congreso, los medios están, sí, no es un Estado totalitario porque hay medios que se pueden expresar, pero con vigilancia. Entonces hay 17 años de libertad, digamos, para reproducir esto en todas partes. Y la consolidación de esta memoria es la campaña del sí y el no del año 88, y ahí dice, si usted decide, seguimos adelante, volvemos al UP. Y ahí aparecían, ¿cierto?, todas estas imágenes de caos, de terrorismo y qué sé yo, en fin, las jornadas de protesta también. Bueno, llegan los 90. ¿Qué pasa en los 90 con la UP y Allende? Una memoria difícil. El año 91 es el funeral de Estado que se le concede a Salvador Allende. Y tenemos este tipo de declaraciones, ¿no? Elwin, la democracia cristiana no claudica, o sea, no da el brazo a torcer. Si tuviera que hacer lo mismo, lo haría. De eso nadie se arrepiente. Pero ya en los 90, si no hay arrepentimiento de eso, lo que se obliga es que a quienes participaron, ¿no?, sobre todo las dirigencias que vienen a ser en muchos casos las mismas, estas fuerzas que conducen la transición, vienen a ser varios de ellos las mismas fuerzas que estaban en el periodo del UP, ahora aliadas, ¿no?, que en el Partido Socialista aliado con la democracia cristiana. ¿Y cuál es el único posicionamiento posible? Es reiterar, ¿cierto?, algo que también había construido la memoria oficial de la dictadura, que era que la UP era un proyecto fracasado, no había sido derrotado, fracasó, que es distinto. El lenguaje para el trabajo de la memoria es muy importante. No es lo mismo decir que un gobierno ha sido derrocado a que un gobierno ha fracasado. Entonces, eso se asume y venía ya, desde los 80, venía cierto, esta autocrítica, esta revisión de quienes habían participado en el gobierno de la Unidad Popular, haciendo la autocrítica, ¿no?, de qué habíamos hecho mal, qué hicimos bien, que se extremaron las tensiones, en fin, el avanzar sin transar, etc. Entonces, el único posicionamiento era del fracaso. Y ahí en los 90, un documental que a lo mejor ustedes ya lo vieron, que es La memoria obstinada de Patricio Guzmán, que para mi gusto es magnífico como tratado sobre la memoria. Aparece una escena donde él entrevista a unos GAP junto con una mujer que había sido la lavandera de las camisas de Allende en La Moneda. Y ella dice, en un tono casi imperceptible, dice, fueron los 1000 días más felices de mi vida, pero casi no se escucha. Eso es el año 97, ¿no? Es una memoria en voz baja, es una memoria, un murmullo sobre la felicidad que esa persona había experimentado en los 1000 días, pero que no se puede decir en voz alta, porque tú no puedes decir que estuviste feliz en la UP en esa época. Todavía ni siquiera se detenía Pinochet en Londres. Por lo tanto, hay un susurro, ¿no? Hay unas memorias susurrantes que están en la sociedad, pero que no pueden decirse en voz alta. No es que no existan, es que no pueden. Y además están avasalladas por la tragedia. Entonces hay otras memorias que son más importantes y urgentes, ¿no? Entonces ahí está todavía esto de la derrota, los recuerdos felices, las ilusiones del cambio, las acciones de solidaridad, la resistencia, la justicia social, y todas esas memorias que podríamos llamar de carácter afirmativo, que son justamente un poco las que hoy día reclama esta revuelta social, están todavía, son subterráneas, como diría, ¿no?, Michael Pollack. Son memorias de emociones positivas. También estamos haciendo en el estudio de redes sociales un análisis de sentimientos, ¿no? Cómo aparecen cuando la gente habla de la UP y de Allende. Pero todo eso quedó relegado, como decía yo, a susurros, expresados en conversaciones, espacios privados. A veces uno iba a la casa de alguien y tenía una foto de Allende, ¿no? Pero nada muy a la vista. Y después, el año 2003. Esto es muy parecido a esa imagen de Lenin que vimos en la revista que nos mostraba Rita, pero más vaciado, ¿no? Esto es Allende pasado por el colador del consumo, del pop, abajo dice I love UP, una imagen más aceptable, los 30 años,
un poco una banalización, estas son las poleras del Che, ¿no? O sea, que vemos, pero aparece en otro lugar, o sea, compañero superstar, o sea, Allende ya está más allá, por lo menos está en esa lógica de que Allende ha logrado pasar la barrera de la condena y puede estar, puede al menos en lo estético ser apropiado por las nuevas generaciones. Son los 30 años y también se están produciendo otras cosas, ¿no? Se reabre la Puerta Morán de 80 por Lagos, hace este gesto en La Moneda. Hay una tematización también de la UP en películas y en una teleserie, bastante también light, que se llama Hippie, pero se repone ese imaginario, ¿no? Esa estética, era como volver a los 70 y los 60. Y entonces vamos a ver, ¿cierto? El 2004 también está el documental de Patricio Guzmán, que se exhibe en salas de cine. Y eso es importante. O sea, se exhibe en cines comerciales y uno puede ir a verla. Yo la fui a ver en esa ocasión. Y eso también es importante. Empieza a haber una aceptación, una mayor aceptación de la figura de Allende en una posición distinta, que no es solamente, que de alguna manera sí construye, empieza a construir esta idea, ¿no?, del héroe trágico, que ha muerto por el pueblo, es consecuente, una convicción que además es imposible alcanzar, todos los demás están por debajo de Allende, nadie se autoinmoló como Allende, entonces, claro, puso la vara muy alta, ¿no? Eso también para los dirigentes que venían de la época, le puso una cosa, está muy arriba, muy difícil. Machuca es maravilloso porque nos lleva a ese estado de ánimo, que es el que habla, ¿cierto?, la compañera Lavandera, el año 97, donde cuenta, ¿no? Y es un poco el estado de ánimo, no sin incertidumbres, cuando uno escucha los testimonios o entrevistas de personas que participaron en los procesos de poder popular, en cooperativas campesinas, mucha incertidumbre. Esto no era pura fiesta, digamos. Había, porque el peso era muy grande en los hombros. Entonces hay un ambiente que permite ir girando, ¿no?, y abriendo esa conversación. Y como digo, siempre más fácil la conversación sobre Allende como figura casi aislada que del UP como proceso, porque nos llevaría a pensar justamente todo esto que escuchábamos antes, o sea, que esto es un proceso más largo, que lo que se quiebra no es la UP, sino que un proceso que le antecede por décadas, etc. Coincide el año 2008, el centenario del nacimiento de Allende, con este concurso que se hace, ¿no?, y que no es tan casual, justamente disputan arriba Arturo Prat y Allende, que son los héroes trágicos de nuestra historia. Y por poquito alcanza a ganar Allende, que debe haber sido además ayudado por el centenario, porque hubo también una oleada conmemorativa, ¿no? El centenario hubo muchísimas, muy interesante fue el centenario Allende. Yo me acuerdo, estaba viviendo en Villarrica y media amurrada también por esta dificultad de encontrar gente un poco con quien compartir estos temas y nos invitan afortunadamente a una pequeña celebración de conmemoración del centenario y era impresionante, o sea, ver esa gente conectándose, mostraban a Allende en un discurso, entonces la gente aplaudía en el registro audiovisual y la gente aplaudía en el público, entonces era una transportación muy loca. Entonces pasa eso el 2008 y ya vamos acercándonos, ¿cierto?, al 2011. Y el 2011 ya tenemos las movilizaciones estudiantiles, donde se marcha por el Chile que, yo diría que también se marcha por el Chile que se perdió. También está esa problematización del Chile que se ha perdido, y por primera vez, de alguna forma, vemos estas contestaciones masivas a las transformaciones neoliberales de la dictadura, nunca en clave de víctima, porque eso ya no se puede. Es un lugar que está ocupado, pero es el daño que le ha producido la dictadura a la sociedad y a toda la sociedad. Y ahí aparece de nuevo la figura de Allende, permite la UP imaginar un futuro alternativo, consignas como los sueños de Allende son posibles,
hasta que llegamos, ¿cierto?, al 2019, y el 2019 tenemos esta apertura, una mejor condición de escucha para empezar a hablar, ¿no? Por lo menos hay un estado de ánimo que conecta y hay una recuperación también nuevamente de consignas de la misma figura de Allende vive, venceremos, las grandes alamedas se abrieron, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, están los muros, están los grafitis. Entonces hay una posibilidad de empezar a pensar desde una posición distinta el recuerdo de la unidad popular, donde esto que acabamos de ver en la mañana, los materiales están, podríamos decir. No es que no haya huellas, no hay. Falta a lo mejor el componente testimonial que le va a dar el sentido, las personas que recuerdan, que le pueden poner el tono. Y la UP ya tenía cierto... ¿Y por qué digo que además había transcurrido de manera subterránea? Porque si ustedes van, por ejemplo, a los movimientos sociales, que es mi otra investigación sobre memoria y movimientos sociales, hay una fecha conmemorativa que sí está instalada en distintos movimientos, como por ejemplo Ucamau, No Más FP también la recupera y varios otros, que es el 11 de julio. El 11 de julio es el Día de la Dignidad Nacional, que a lo mejor aquí, no sé si a muchos les dirá algo, pero es el día de la nacionalización del cobre, durante el gobierno de la Unidad Popular, el año 72. Entonces, hay ya una suerte, por ejemplo, en el calendario conmemorativo UP, ¿no? 4 de septiembre, 11 de julio, y habrán otras más, que pueden ser fechas relevantes, porque la memoria también necesita, ¿no?, de fechas, personajes, lugares. Por lo tanto, hay un germen, hay una manera distinta de recordar ese pasado que está intentando disputarle al recuerdo trágico, al recuerdo del fracaso, al recuerdo doloroso, disputándole ese sentido y ese espacio, pero yo, como insisto, creo que esa es la lucha feroz que viene ahora, porque la memoria, el golpe y la dictadura solo se sostienen si son capaces de sostener la UP, el caos, el desorden y la destrucción. De otra manera no se sostiene, porque ya hemos visto que se está minando el recuerdo feliz de la dictadura, ¿no? Las consecuencias han sido feroces para la sociedad de las políticas neoliberales. Entonces, ¿qué va quedando también atrincherarse por el recuerdo? No se puede soltar el recuerdo del caos. Y eso es lo que está generando probablemente mucha virulencia, y eso uno lo ve. Y entonces hay a cualquier memoria o memoria suelta, en este caso que estamos viendo también en las redes, que intenta hablar de la UP con palabras como triunfo, felicidad, alegría, compromiso, agradecimiento, que intenta instalar este sentido histórico, donde además se habla del gobierno de la UP con el vocabulario de la democracia, ¿no? Se habla de presidente, de elecciones, de vía democrática, y que entonces todas estas memorias de alguna manera sueltas, lo que creemos que se está ocurriendo es que se está construyendo una nueva memoria emblemática, que sería una memoria épica, no heroica, épica, porque era como subir la montaña, caminando la cordillera. Ese es el sentido que hemos visto que aparece en las redes, y inmediatamente siempre aparece otro que trata de ordenarlo en el sentido de mandatarlo a que no puede aparecer esa memoria épica y con un sentido incluso de responsabilidad o de riesgo, ¿no?, o de incertidumbre, pero muy expectante, ¿no?, con eso. Así que bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias.